Bendito y alabado sea su nombre para siempre. A la letra dice así, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 11. Vamos a compartir un mensaje bajo el título Los gobiernos no son del Señor. Amén. Dice la letra, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Bendito y glorificado sea su nombre para siempre. Bueno, según la historia, han habido acontecimientos a través de la historia, y uno de los acontecimientos que de alguna manera ha cambiado la forma de pensar de los seres humanos, que ha llamado la atención, bendito y alabado sea su nombre para siempre. La historia nos habla sobre la Revolución Francesa, santo sea el Señor. ¿Qué nos llama la atención de la Revolución Francesa? Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Me llamaba que cuando estudiaba la historia, pensar que de este rey, de este monarca, santo sea el Señor, Napoleón, salieron varias leyes. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿cómo partió la Revolución Francesa? Bendito y alabado sea su nombre para siempre. De ahí, de esa revolución, salieron dos leyes. Una que tiene que ver con los derechos humanos, santo sea el Señor. Y la otra que tiene que ver con la igualdad. Bendito y alabado sea su nombre para siempre, a pesar que ya han pasado más de 200 años. Pero cada vez hay más desigualdad que igualdad, santo sea el Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. En esa oportunidad, alrededor del 1800, a principios del 1900, por ahí, bendito y alabado sea su nombre para siempre, los franceses se rebelaron. Santo es el Señor. ¿Y por qué se rebelaron? Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Porque en ese tiempo estaban siendo gobernados por un rey, en este caso un monarca. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Por qué fue tan importante la Revolución Francesa? Bendito y alabado sea su nombre para siempre. ¿Por qué el pueblo se rebeló contra el rey? Ya ahí nos empieza a dar los primeros indicios, santo es el Señor. Mientras el pueblo se moría de hambre, la monarquía, el principado, vivían llenos de privilegios, santo es el Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Esto que llevó a un descontento social. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Y este descontento social terminó en una guerra civil. Santo es el Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Y este descontento social terminó en una guerra civil. Santo es el Señor. Porque la desigualdad era muy grande. Santo es el Señor. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos habla la Biblia? Bendito y alabado sea su nombre para siempre. De los gobiernos. Muchas veces nosotros, lamentablemente, dentro de la iglesia, muchas veces hemos sido mal enseñados. Porque muchas veces pensamos que la política no está involucrada con las normas y las leyes de Dios. Sin embargo, la política, santo sea el Señor, está estrechamente vinculada. Es más, muchas veces, bendito y alabado sea su nombre para siempre. Es más, muchas veces cuando oímos hablar, hoy en día en Chile, que estamos a las puertas de una nueva constitución, cuando se habla del tributo, hermano, bíblicamente hablando, el hecho de hablar de las contribuciones del IVA, del impuesto al valor agregado, que es decir, que el IVA lo pagamos todo. Cuando uno compra un kilo de pan, uno está pagando un impuesto. O sea, a nosotros nos imponen un valor agregado. O sea, si el kilo de pan cuesta 500 pesos, uno está pagando 1000. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Esto acá en Chile se da mucho con el tema de la benzina, con el tema del combustible, porque el combustible es muy caro. Debiera estar alrededor de los 450 pesos más o menos el litro. Pero sin embargo estamos pagando casi 700, casi 800 pesos. A ver, llegamos el año pasado, si no me equivoco, casi a pagar 1000 pesos. Y esto es por el valor del impuesto agregado, es decir, por el IVA. Bendito y alabado sea su nombre. El IVA lo pagamos todos, santo es el Señor. Bendito y glorificado sea su nombre para siempre. Pero ¿qué importancia bíblicamente tiene esto?
la Escritura nos habla y tiene, santo es el Señor, una estrecha relación. Porque dice la Escritura que cuando murió Salomón, a la muerte de él le presidió ¿quién? Su hijo Roboam. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Y dice que los ancianos le dijeron, los consejos de aquel tiempo le dijeron a Roboam que la carga tributaria, es decir, el impuesto, que es una imposición, santo es el Señor, el impuesto era muy alto. Y que por favor bajara el impuesto. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Meditamos que muchas veces miramos a los vecinos hoy en día. Argentina está muy complicado, porque el impuesto, el arancel que ellos tienen es muy alto. ¿Y esto en qué afecta? En que las personas que quieren salir de los estratos socioeconómicos bajos puedan saltar a los estratos socioeconómicos medios a través de la maquinaria, que es el trabajo o el acceso al trabajo, se hace muy difícil. Santo sea el Señor. Pero increíblemente, hermano, que la Biblia nos habla que cuando Roboam quiso subir los impuestos, Israel se partió a la mitad. ¡Qué tremendo! Santo es el Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Bendito y glorificado sea su nombre para siempre. ¿Y por qué pasó esto? Porque nunca estuvo en la mente de Dios que los hombres fueran gobernados por Dios. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Porque Dios escogió un pueblo, Dios escogió a una nación. Y el Señor, cuando le habló allá en el monte Sinaí, ¿qué le dijo? Viste que en el monte no había nada. No te hagas imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de ella. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Bendito y glorificado sea su nombre para siempre. Por eso cuando vamos a 2 de Samuel, aquí vamos a entender, Dios mediante nos dé las gracias para poder ir explicando en este tiempo que estamos viviendo, que estamos siendo gobernados. Y como decía, lamentablemente hemos sido mal enseñados. Porque muchas veces nosotros decimos que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, santo es el Señor. Pero no somos la luz de la población. Tampoco somos la luz de la región, ni tampoco somos la luz del país, sino que el Señor nos habla y nos dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de las Sagradas Escrituras, a través de la ética, la moral, santo sea el Señor, el pueblo de Dios le tiene que decir a lo que es malo, malo. Santo sea el Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. ¿Por qué? Porque los que no gobiernan son mentes que están corrompidas. ¿Por qué? Porque estas mentes están cambiando el orden de las cosas. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Y aquí vamos a ir viendo conforme a la palabra del Señor. ¿Y cuándo se produce esto? Santo es el Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Y la Escritura dice en 1 Samuel 8:7, parte el Señor diciendo, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo. Santo es el Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Oye la voz del pueblo. Y aquí nos vamos a dar cuenta que el pueblo no estaba pidiendo en una buena dirección, sino que el pueblo muchas veces se equivoca. Santo es el Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Santo es el Señor. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. ¿Qué quiere decir la palabra reinar? Se asocia con la palabra de monarca, ¿cierto? De rey, pero también quiere decir gobernar. ¿Qué quiere decir? Es decir, un grupo de personas, en este caso, cuando es monarca, es una persona que gobierna. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Entonces, gobernar quiere decir también dirigir, llevar. Santo es el Señor. Llevar un pueblo. Entonces, muchas veces existen hoy en día monarquía. Existe hoy en día, hasta el día de hoy, también existen reinados, pero también existen gobiernos. Santo es el Señor. Como el que tenemos nosotros los chilenos.
Bendito y alabado sea su nombre. Y de paso, el gobierno solamente es un grupito de personas. Porque muchas veces las personas piensan que todos somos parte del gobierno. No, el gobierno es un grupo de personas. Y muchas veces gobiernan bajo sus intereses, no bajo el interés de las personas. Por eso dije al principio, porque cuando hablamos de la Revolución Francesa, el rey en aquel tiempo estaba invirtiendo en las conquistas que estaba haciendo Francia al Nuevo Mundo. Y nosotros lo conocemos como Cristóbal Colón y todas esas personas que vinieron, ¿cierto?, a conquistar, a saquear, a buscar el tesoro que aquí había en las Américas. Los países, en este caso el monarca, el rey, estaba invirtiendo dinero. Pero sin embargo, la gente, los franceses, los que provocaron la revolución, se rebelaron. ¿Por qué? Porque ese dinero se estaba yendo. Porque el rey estaba persiguiendo sus propios intereses y no estaba velando por el pueblo. Sin embargo, ellos vivían como vivían los reyes, pero el pueblo se estaba muriendo de hambre. O sea, la historia cuenta que ni siquiera pan había para comer. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Bendito y glorificado sea su nombre para siempre. Entonces ya nos da un indicio que los gobiernos nunca van a buscar el bien común de la gente. Y dependiendo también de la dirección política que tengan. Generalmente siempre lo que hacen los gobiernos, los que buscan gobernar, es satisfacer sus propios beneficios. Eso lo demuestra la historia, eso lo demuestra la palabra del Señor. Por eso la Escritura nos enseña a nosotros que los gobiernos nunca han sido de Dios. Bendito y alabado sea su nombre para siempre, sino que son puestas por los hombres, santo es el Señor. Muchas veces la gente se queja de los políticos, de la corrupción que hay, pero muchas veces la gente ha apoyado a esas personas. Y por eso esas personas, por las mismas personas, están ahí, valga la redundancia, en ese lugar. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo, santo sea el Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Mire qué tremendo. Cuando los ancianos de Israel se juntaron, le dijeron: queremos un presidente de la república, queremos un rey, queremos alguien que nos gobierne. Le están diciendo: ya no queremos que Dios nos gobierne. Y cuando están diciendo ya no queremos que Dios nos gobierne, tampoco queremos obedecer las leyes, santo sea el Señor, las leyes de Dios. Bendito y alabado sea ese nombre para siempre. Porque cuando nosotros estamos siendo gobernados, también las leyes del gobierno nos afectan a nosotros. Santo es el Señor. Y hoy más que nunca estamos preocupados por quién están gobernando, porque se están dictando leyes en el Parlamento que, aunque usted sea cristiano o no lo sea, siendo chileno, va a tener que estar sometido a las leyes chilenas. Y le guste o no le guste, las va a tener que obedecer sí o sí. Y muchas de esas leyes van en contra de los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Son leyes inmorales. O sea, quiere decir leyes malas, santo es el Señor, de hombres malos. La Escritura habla de hombres perversos. La palabra perverso quiere decir malo. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. También la Escritura nos habla de la iniquidad. ¿Qué quiere decir iniquidad? Injusticia. Por eso muchas veces nosotros vemos en la televisión cómo, y tristemente, cómo el Poder Judicial hay tanta iniquidad. Cohecho, santo es el Señor. O sea, ¿qué quiere decir iniquidad? Hay mucha injusticia. ¿Y qué lo quiere el cohecho? El soborno, santo es el Señor. Es decir, estas personas que estudiaron un día leyes, derechos, la protección. Miren qué importante en esto. ¿Por qué yo hacía mención a la Revolución Francesa? Porque entre el año 1800 y 1900 se dictaron las leyes humanas, las leyes de los hombres, o los derechos humanos, santo es el Señor. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué hace énfasis en la ley? Dice la ley que ante la ley terrenal todos los hombres son iguales. O sea, ante la justicia terrenal todos los hombres son iguales. Y la pregunta que uno se hace: ¿de verdad que son iguales? O sea, ¿de verdad usted cree que somos todos los hombres ante la ley? ¿Somos juzgados de la misma manera? ¿Qué piensa usted? Obvio que no. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Obvio que no. Porque cualquier persona que tenga un poquito y se dé cuenta,
se va a dar cuenta que no es lo mismo tener dinero que tenerlo. Santo sea el Señor. No es lo mismo contratar un abogado, ¿cierto?, que esté honorario, que ir a usted a la corporación judicial a buscar un abogado que lo más probable es que ni siquiera va a llegar, que ni siquiera se prepara, ni siquiera estudia el caso. Santo sea el Señor, no es lo mismo. Aunque en el papel suena bonito, pero en la práctica no es la realidad. Bendito y alabado sea su nombre. Por eso decía, han pasado más de 200 años. Bendito y alabado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay? Y quiero ver siempre en los gobiernos, no va a haber justicia, va a haber siempre injusticia. Santo es el Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Santo es el Señor. ¿Cuánto políticos que dicen ser demócratas cristianos, que viene de Cristo, seguidores de Cristo, están lejos del Señor? Están lejos de la moral, de la ética, de los mandamientos y de las ordenanzas del Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Dice la Escritura, al empezar este pasaje, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Bueno, la Escritura no habla, y a veces lamentablemente, por falta de madurez que se da mucho en el pueblo de Dios, nosotros decimos que no se debe juzgar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que está primera de jueces, segunda de jueces, y David juzgó 40 años, y Salomón. Entonces, Dios levanta siempre jueces, hombre que juzgue. Santo es el Señor. Por eso Dios siempre hace énfasis en la justicia. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Dios es justo, Dios es equitativo. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Muchas veces conversaba antes con un hermano, ¿por qué nosotros somos considerados países del tercer mundo? ¿Por qué somos considerados países del tercer mundo? Porque en mi país, en Chile, si alguien se roba, si no mal recuerdo, si alguien se roba un galón de gas, a usted le van a dar 7 años de cárcel. 7 años de cárcel. Pero sin embargo, en Chile se han robado, como tenemos Milico Gay, Paco Gay, que el nombre que se le ha dado, ¿cierto? No me gusta usar un nombre despectivo, siempre digo carabinero, pero es el nombre que se le ha dado. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de estas colusiones se han robado millones y millones de pesos. Santo es el Señor. Y más encima, ese dinero pertenece a todos los chilenos. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Bendito y glorificado sea su nombre para siempre. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y ese es el gran problema que tenemos hoy. Yo creo que hay un sentir, como chileno, que percibimos nosotros. Hay un sentir de injusticia, hermano. De verdad que yo veo, siento, y muchas veces me ha tocado llorar porque de verdad que hay mucha injusticia. O sea, muchas veces, las veces que me ha tocado ir a los tribunales por diferentes cosas, la Escritura, la Biblia nos enseña, la ley de Dios, que a un hombre no se le juzga sin primero escucharse. Bendito y alabado, sin que esa persona, imagínense, la Escritura nos enseña que antes de juzgar a un hombre, primero se le tiene que escuchar. Pero muchas veces en los tribunales el hombre y la mujer ni siquiera es escuchado y es sentenciado y es juzgado. Y muchas veces cuando tú reclamas al juez que está delante tuyo, ¿qué es lo que hacen los jueces? Apagan el micrófono. Entonces se siente una sensación de injusticia. Y ese por dar una pincelada, porque vemos mucha injusticia, yo veo mucha injusticia en distintos ámbitos.
mayormente siempre pienso que la riqueza de un país se basa en la educación. Y ya parte de ahí una injusticia. Porque se le ha negado al pueblo un conocimiento. Y muchas veces se ha enseñado en las iglesias, bendito y alabado sea su nombre, pero en una dirección que le sea beneficioso para aquel que gobierna la iglesia. Pero no para los propósitos del Señor. Por lo tanto, esas personas siempre están buscando el lucro, el beneficio propio, como decimos, el privilegio. Santo es el Señor. Pero no el bienestar del prójimo. Esa es la diferencia. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Por eso dice aquí en 1 Samuel 8, hablando de los hijos de Samuel, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de tu padre, antes bien se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Santo es el Señor. Yo creo que si hay un tiempo, mira, el otro día miramos por la televisión cuando ahí los periodistas investigan y veíamos el nivel de corrupción que tenemos acá en Chile en el Poder Judicial. Porque hay que entender que cuando se hace una ley, el Poder Ejecutivo manda un proyecto de ley, el que ve si se aprueba o no se aprueba es el Poder Judicial, el Parlamento. Lo que hace el Poder Judicial es hacer cumplir la ley. Por lo tanto, la responsabilidad cae toda sobre el Parlamento, santo sea el Señor. Es decir, aquellos que juzgan. Mire qué tremendo. Y eso es lo que vemos ahora, dice, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Sabe que el otro día miraba un narcotraficante? Lo mostraban por televisión caminando en la calle, hasta con guardaespaldas. Tenía como 20 causas. ¿Cómo es posible una persona que aún tenga causa, hasta por asesinato, pueda caminar hasta con guardaespaldas, privado, libre en la calle? Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Por eso decía, ¿cómo es posible que la ley castigue con 7 años, 8 años de cárcel a aquel que se roba una gallina o un galón de gas y no a aquel que se roba la plata de todos los chilenos? Estamos hablando de enormes cantidades de dinero que tiene que ver con la recaudación de la riqueza del país, que tiene que ver con la distribución de la riqueza del país. Que toda esa riqueza que se recolecta a través del impuesto va para las obras sociales, para el gasto social. ¡Qué tremendo! Santo sea el Señor. Entonces se enriquece un sector de la población. Por eso dicen los economistas que acaparan la riqueza un sector, muchas veces del mismo gobierno que está gobernando. Porque son ellos los que, cuando hacen un proyecto urbano, social, de construir colegios, son ellos los que acaparan a través de las empresas constructoras esta riqueza. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Por lo tanto, que es terrible. Ya la Escritura no habla. ¿Por qué? Porque dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Santo es el Señor. Si hay algo que Dios bendito y alabado sea su nombre para siempre, siempre le reclamó el Señor a los reyes, a los soberanos, es que velaran por el derecho de los más necesitados. Pero sin embargo, bendito y alabado, conforme a la Escritura, como vamos viendo, siempre los gobiernos, los monarcas, van a ver su propio interés y van a velar por sus privilegios. Miren, aquí en el versículo 8, estamos leyendo 1 Samuel capítulo 8, versículo 8, dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinare sobre ellos. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Bendito y glorificado sea su nombre para siempre. Yo pienso, santo es el Señor, yo creo que este gobierno ha sido un mal gobierno.
no fue un gobierno oportuno, porque realmente cuando nosotros nos vimos afectados con el COVID, con esta enfermedad, yo creo que en el momento, aparte de todas las cosas que se hicieron mal, no se cerraron las fronteras, no se cerraron los aeropuertos y muchas cosas que pasaron, la ayuda fue tardía. Santo es el Señor. Por eso muchas veces la gente se revela, por eso Dios nos habla que Él trae a través de todas estas cosas, va a traer un descontento social. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasó en la Revolución Francesa. Cuando el pueblo francés se rebeló contra el monarca, se rebeló contra el rey, porque ellos vivían sin necesidad, gastaban a manos llenas mientras el pueblo moría de hambre. Cuando el rey quiso solucionar el problema que ya tenía, ya era tarde. Le terminó costando la vida al rey y a la reina. Santo es el Señor. Eso lo demuestra la historia. Santo es el Señor. Aparte de corrupto, tardío en reacción. ¿Por qué? Porque muchas veces no ven la realidad. No viven la realidad de las personas más necesitadas. Santo es el Señor. Ahora pues, oye su voz, dice. Ahora, hablando Samuel, dice, ahora pues, oye su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Y se refirió Samuel todas las palabras que de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Mire, esto fue lo que le dijo Dios. Dijo pues, así hará el rey que reinare sobre vosotros. Tomará vuestros hijos. ¿Qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que hacen aquí los gobernantes? Dice, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Para que corran delante de su carro. Santo es el Señor. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrán a sí mismo a que aren sus campos y siguen su mies y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Santo es el Señor. O sea, ¿qué nos está diciendo la Escritura? ¿Qué es lo que hace el rey? Lo primero que hace el rey, formar el ejército y fortalecer el ejército. ¿Para qué? Para que lo protejan. Mire, yo meditaba mientras estudiaba esta palabra en este momento, ahora, como dijimos right now, ¿por qué no se ha podido disolver, podríamos decirlo así, el gobierno de Maduro? Allá en Venezuela, donde se ve tanta hambre, tanta pobreza. Santo es el Señor. Porque Él empoderó. ¿Qué empoderó? El ejército. ¿Qué es lo que hacen los reyes? ¿Qué es lo que hacen los monarcas? ¿Qué es lo que aseguran ellos? El ejército. Porque teniendo el ejército de lado, ellos no pueden ser derrocados. A pesar de todos los tiranos que sean. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Porque se gobierna con tiranía. Es decir, muchas veces ellos van a dictar leyes que muchas veces el pueblo va a estar desconforme y descontento y ni siquiera va a estar de acuerdo. Por eso se usa mucho ese término en los políticos cuando hablan de demagogia. ¿Y cómo lo hacen? Prometiendo cosas que ellos jamás van a cumplir. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Bendito y glorificado sea su nombre para siempre. Y eso es la demagogia. Es prometerle cosas a la gente que ellos saben que no pueden cumplir. Miren qué terrible, santo es el Señor. Pero Dios les advirtió, Dios les dijo, el Señor les habló. Dijo pues así, así hará el rey que reinare sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros. Santo es el Señor. Y su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, o sea, sus empresas. O sea, ¿qué es lo que hace el rey? ¿Qué hacen los gobiernos? Pone a la gente a trabajar ¿en qué? En sus negocios. No es que la gente va a emprender, no es que la gente va, mire, sí, bendito y alabado sea su nombre para siempre. Hoy en día hablamos mucho de, y esto se viene hablando hace 200 años, de Napoleón Bonaparte, de la, como dijimos, de la Revolución Francesa, de la igualdad. Porque se habla mucho de igualdad, porque se quiere igualdad. Pero de verdad que la única manera
de salir de la igualdad es poder darle oportunidades a la gente para poder emprender, para poder salir. Es decir, proveer un camino a la maquinaria productiva. Santo es el Señor. ¿Sabe qué? Hoy día me tocó ir a un campamento y vi varios jóvenes. Y conversábamos con mi esposa y me daba bastante pena. Jóvenes, 18, 20 años. Porque lamentablemente no tienen un oficio, un estudio, una preparación. No están las oportunidades para que ese joven, esa señorita pueda salir del lugar donde está. Y yo miraba en sus caras muchas veces el dolor, la frustración. En algún momento meditaba y me dio pena porque decía a jóvenes que si ellos pudiesen trabajar, podrían aportar a su hogar. Podrían salir. ¿Sabe qué? Los que gobiernan siempre hablan de que, y ellos reconocen, que se invierte muy poco ¿en qué? En capacitación. Es decir, tener mano de obra calificada. Santo es el Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Pero sigamos viendo a la luz de la palabra. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras. Dice cocineras y amasadoras. Santo es el Señor. Recién lo que estamos hablando. Miren qué tremendo. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos, es decir, a su gente. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Santo es el Señor. Aquí en Chile es muy difícil emprender. Porque yo considero que la carga tributaria es muy pesada. Principalmente para los negocios chicos. Yo creo que cualquier hermano que haya emprendido alguna vez un negocio, yo me acuerdo, llama mucho la atención cuando tú entras a una empresa grande y tú ves la patente comercial, 18.000 pesos, 19.000 pesos. Y tú ves un negocio pequeño cuando tú recién estás emprendiendo y tú estás pagando 50.000 pesos de patente. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Debiera ser al revés. Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? Que el camino hacia la maquinaria productiva, en vez de que esté abierto, se cierra. En vez, mire, yo me acuerdo, nos quedó la experiencia con mi esposa, cuando emprendimos un pequeño negocito, sabe que puesto interno hacía guardia. Yo me acuerdo que, santo es el Señor, yo me acuerdo que los de la municipalidad que tienen que ir con los permisos, ¿sabe? Que éramos perseguidos. Yo me acuerdo que los primeros meses, cuando tú abres un negocio, tú no vendes. Y si vendes muy poco. Entonces yo me acuerdo que el contador me dijo, ¿sabe qué? Mire, don Juan, empieza a pagar IVA. Yo le decía, ¿pero por qué si no tengo venta? No, es que tiene que pagar IVA. Porque si usted no paga IVA, pues tu interno va a empezar como a sospechar, a dudar de usted. Pero yo le dije, pero si los libros están correctos. No, es que tiene que pagar porque se va a meter en problemas. Imagínense. Qué terrible. Entonces después escuchamos a la gente, ¿sabe qué? Mire, ¿por qué usted no emprende? No, sí, es bonito, hermano. Eso es demagogia. Pero es difícil emprender. Esa es la realidad. Eso es lo que hacen los gobiernos. O sea, gobiernan con demagogia, es decir, con palabras mentirosas. Esa es la realidad. Y con iniquidad, con juicios injustos, santo es el Señor. Ahora para nosotros, yo creo que a muchos chilenos les llamó la atención la condonación que hizo Puestos Internos. Si no me equivoco, fue la empresa Penta, si no me equivoco. Una condonación de una cantidad de millones. ¿Cómo entiende usted eso? Entonces, como dije al principio, y hablamos de que ante la ley somos todos iguales, y tú estás diciendo, ¿pero de qué me estáis hablando? Santo sea el Señor. Y nosotros lo estamos viendo. Entonces, eso es lo que hacen los gobiernos.
Por eso los gobiernos nunca han sido de Dios. El Señor ya le estaba hablando, el Señor ya le estaba diciendo, no es algo de ahora, esto viene de mucho tiempo. Aquí estamos hablando de Samuel, estamos hablando ¿cuánto? 2500, 2700 años. O sea, un tiempo considerable. Y a pesar de los 2000 y tantos años, esto no ha cambiado. A pesar de la Revolución Francesa, esto no ha cambiado. Entonces, ¿dónde está el énfasis? Es que nosotros como pueblo de Dios, como luz de la tierra, como sal de la tierra, lamentablemente no hemos sido enseñados. Y no fuimos enseñados. ¿Sabe por qué? Porque habían personas con intereses propios dentro de las mismas iglesias. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Me viene en la mente Martín Lutero. ¿Sabe qué? Dice que Martín Lutero siempre habla de las famosas, si no me equivoco, 50 tesis. Pero en palabras sencillas, ¿sabe lo que hizo Martín Lutero? Martín Lutero se paró frente a la iglesia católica y le dijo, ¿sabe qué? Pescó unos par de versículos bíblicos porque ellos vendían la fe. Ellos vendían la salvación. Siempre en negocio, siempre en plata. Santo es el Señor. En el diezmo era lo mismo. Los fariseos, bendito y alabado sea su nombre para siempre, los levitas cobraban al entrar al templo. Tenían los negocios, los cambistas. Pero ¿sabe qué? Martín Lutero le pegó unos par de versículos en la puerta y le dijo, refútenme esto. Que alguien me refute. Que alguien me diga lo contrario. O sea, si la Biblia dice que efectivamente la gente tiene que pagar por la salvación, perfecto, yo lo acepto, pero que esté en la Biblia. Eso es palabras sencillas por lo que él hizo. Santo es el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros como pueblo de Dios vamos a tener injerencia en estas cosas? ¿Cómo nosotros como pueblo de Dios que somos, decimos que somos que somos la luz y la sal de la tierra, vamos a decir, ¿sabe qué? Nosotros no estamos de acuerdo. Mire, en la predicación anterior hablábamos sobre la famosa ley ESI, o sea, la educación sexual integral. Entonces, estos gobiernos, miren, ni siquiera pecan, hermano. Estos gobiernos son tan satánicos, porque no hay otra palabra decirlo, son tan inmorales, santo es el Señor, que pretenden enseñarle a un niño pequeño que ya no viene de un papá y una mamá, sino que ahora viene de dos papás o de dos mamás. Y eso se quiere enseñar como algo natural. Entonces, ¿en qué parte nosotros como pueblo decimos, espérese? Entonces muchas veces nos hacemos los locos, nos quedamos callados, no, es que como evangélicos nosotros no nos tenemos que meter ahí. Pero esa ley la van a aplicar, y se la van a aplicar a sus hijos, y se la van a aplicar a sus nietos. Y ellos la van a tener que vivir. Santo es el Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Por eso la Escritura nos habla y nos enseña. Por eso yo le decía, cuando hablamos de la contribución, que terrible fue lo que pasó. O sea, Roboam a la muerte de Salomón quiso subir los impuestos. O sea, subir los impuestos bíblicamente, imagínense, Israel se partió a la mitad, un país, una nación se partió a la mitad. O sea, Israel por el norte y Judá por el sur. Santo es el Señor. O sea, y muchas veces, hermanos, ignoramos estas cosas. Yo sé que hay hermanos que saben y entienden, pero la mayoría, genéricamente hablando, no tiene idea de estas cosas. Porque nosotros de alguna manera se nos ha adoctrinado, se nos ha lavado el cerebro, no se nos ha enseñado. Siempre la gente está enseñando, pero anda buscando algo quiere sacarte. Pero no está el deseo de corazón de poder enseñar a la gente. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú enseñas, cuando la Escritura enseña, tú te liberas. El pueblo es libre. Santo es el Señor. Bendito y alabado seas. Por eso Dios siempre hace énfasis en el pueblo. Por eso el Señor dice en su palabra, buscar primeramente el reino de Dios. Todo lo que tiene que ver con el reino. Es decir, lo que Dios nos va a gobernar a través de Dios. Somos gobernados por Dios, somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Pero también que dice, y su justicia. Bien, bendito y alabado sea su nombre para siempre. Dice, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes. Mire qué importante. Dice que tomará vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Bendito y alabado sea su nombre para siempre.
Mire, no quiero entrar en descalificación, pero ¿cuántas personas prestan servicio? Yo veo cualquier persona sabe y estudia un poquito que de alguna manera el gobierno, a través de la riqueza que de todos nosotros, emprende sus empresas y sus negocios. Santo es el Señor. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Mire lo que el Señor estaba diciendo aquí. Es decir, nosotros pasamos a ser siervos, es decir, sirvientes ¿de qué? Del gobierno. O sea, no tenemos autonomía. Hoy en día que estamos hablando de libertades, santo es el Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Cuando muchas veces los gobiernos hablan de libertades, principalmente los liberales, que hablan de libertad, que están por la vida, que están por la libertad y el acceso al patrimonio, santo es el Señor. Pero yo creo que es un tiempo de verdad que estamos todos confinados, dentro de las casas, dentro de los hogares, donde se nos ha vetado nuestras libertades. Santo es el Señor, y lo podemos ver. Y aquí la Escritura nos está hablando claramente. Y diezmará también vuestro rebaño y seréis siervos. Y clamaréis, mire qué importante dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, es decir, clamaréis aquel día a causa de qué, del monarca, ¿cierto? De aquel que gobierna, de aquel que dirige el país. Santo es el Señor. Dice, y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. ¿Por qué? Porque como pueblo nosotros hemos pecado. ¿De qué hemos pecado? Nos hemos apartado de la ley del Señor. Y cuando nos apartamos de la ley, nos apartamos de la moral, de la ética, de las cosas buenas, de las cosas sanas. De eso, santo es el Señor. La Escritura dice que Dios levanta una luz. Y dice que cuando la levanta no es para esconderla debajo de la mesa, sino que se pone por alto. ¿Para qué? Para que alumbre. La Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí caminar. Santo es el Señor. Sabiduría, conocimiento. ¿De qué? De la Escritura. Santo es el Señor. Pero el pueblo no quiso oír, miren, aquí está. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Santo es el Señor. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Santo Señor, a pesar de todo lo que el Señor les habló, a pesar de todo lo que el Señor les dijo, las consecuencias de los gobiernos, la consecuencia de un rey, de un presidente de la república, de un partido político, de alguien que tiene intención, que no sea creyente, que no sea un salvado, que no sea un redimido, que no sea un hombre de Dios. O sea, colocar hombres sin temor de Dios en lugares de privilegio. Santo es el Señor. No sé qué palabra decir. Muchas veces algunos llegan a hablar, suena fuerte, en otros países se habla de genocidio. Santo es el Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Bendito y glorificado sea su nombre para siempre. Santo es el Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Dios mío, vamos delante de tu presencia, primeramente para dar gracias por tu palabra y por el consejo de ella, Señor. Padre Santo, Dios de los cielos y de la tierra, Señor. Te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros, tus hijos. Te pedimos que tú abras, Señor, las puertas. Te pedimos, Señor, que tú despejes el camino, Dios mío, para cada siervo y sierva tuya que quiera pelear
por la dignidad, Señor. Que quiera pelear, que quiera esforzarse en buscar, en hallar justicia, Señor. Padre, te pedimos por aquellos que van a estar en eminencia, Padre. Amado, líbralos de la corrupción, que cambien su manera de pensar. Líbralos del cohecho, líbralos del soborno, Señor. Líbralo de la iniquidad, Padre, de la injusticia, Padre Santo. Amado, para que puedan resplandecer en medio de donde se encuentren, Señor. Que puedan mostrar a sus colegas, Señor, de trabajo, que puedan ver en ellos, Señor, Padre, el temor a ti, que puedan ver una luz, Santo, en medio de estos tiempos, Señor. Padre, no todo está perdido porque tú tienes la última palabra, Señor. Levanta un pueblo, levanta varones, como decía ya Señor Jetro a Moisés, varones llenos del Espíritu Santo, en el cual esté en sus corazones espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, para que gobiernen al pueblo con rectitud, con justicia, aún mayormente dentro de las iglesias, donde vemos tanta corrupción moral, Señor. Te pido, Padre, en tu misericordia, que levantes, Señor, como dice tu palabra, que tú levantas del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, para sentarlo a la mesa con los príncipes de tu pueblo, Señor. Varones que nadie los conoce. Padre, tú das las honras. Como decimos, tú sacas del anonimato, Señor. Tú sacas reyes y pones reyes, Señor. Tú sacas de donde hay para colocar donde no hay, Señor. Te pido por tus hijos, Señor, que están sufriendo. Te pido por sus mentes, por sus corazones, Padre, en esta hora. Aquellos que están tal vez acechados, Señor, por el espíritu de depresión, Señor. Aquellos que se sienten solos, aquellos que se sienten frustrados, Señor. Aquellos que están cansados, Señor. Aquellos que, como tú dijiste un día en aquel monte, Señor, cuando dijiste en aquel sermón, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, Señor. Sácianos, Señor, de tu justicia, porque tu palabra dice: con los ojos mirarás y verás la recompensa del impío, del malo, del perverso. Porque con nuestros ojos miraremos, porque tú eres justo, Señor. Padre, a ti la honra y la gloria, por los méritos de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Señor. Glorifico tu nombre en esta hora de la noche. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.